Me acompaña Claudio Lozano, exdirector del Banco Nación. Claudio, ¿cuánto hace que no se veía una berretada como la de Bullrich? Ahí en vivo y en directo, en altavoz con Feynman. La verdad que todo lo ocurrido con la problemática de los jubilados es, por un lado, indignante, por otro lado, habla de una profunda irracionalidad y al mismo tiempo muestra con toda claridad las mentiras a las que en todo caso las mentiras que plantea el gobierno, ¿no? Porque la verdad que lo que ocurrió con el tema represivo Sí. no es muy distinto de lo que ocurrió el 12 de junio cuando quemaron el coche de Cadena 3. Ujú. Y en donde, en el marco de un armado, de una operación armada por el propio gobierno, desde la propia cuenta presidencial, planteando la existencia de actos de terrorismo y de una operatoria del golpe de Estado, detuvieron con esa imputación a Sí. 34 personas. Sí. Obviamente quienes quemaron el coche de Cadena 3 no habían sido los manifestantes, del mismo modo que ahora pusieron en Sí, circulación. de hecho, en el expediente se demostró que no era ninguno de los detenidos había participado de ese Exactamente. hecho puntualmente. Claro, y del mismo modo ahora ya de manera burda queda claro que pusieron en circulación un video para tratar de ocultar el proceso por el cual rociaron a una nena de 10 años en el marco del proceso represivo. O sea que es claro cómo construyen un operativo para tratar de legitimar estrategias represivas y de control social frente a políticas de niveles de crueldad y de injusticia monumentales, porque la verdad que el proyecto, la ley que había aprobado el Parlamento Nacional, no era una ley que resolviera el problema de los jubilados. No, porque en definitiva Porque el aumento en era... realidad los jubilados en septiembre reciben 304.000 pesos. Por la ley hubieran recibido 317.000. Sí, 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 no era un Estamos gran hablando cambio. de 13.000 pesos para los que ganan el haber mínimo o de 33.000 pesos para los que ganan 2 haberes mínimos. Obviamente para la situación de deterioro en la que se encuentran, obviamente es algo más, pero la verdad era una migaja. Sí. Y esa migaja es la que se hace un planteo absurdo diciendo que esto destartalaría todo el esquema fiscal de la Argentina, cuando lo que queda claro es que el 0,4% del producto que implicaba el gasto que tenían que involucrar en ese aumento es menos de lo que se decidió perder en función de haberle bajado la alícuota de bienes personales a los multimillonarios de la Argentina y ofrecerles la posibilidad de pagar 5 años adelantado para tener una década en la que no van a ser molestados con pagos de ninguna naturaleza. Y incluso en la presentación presupuestaria que se ha hecho ahora, directamente uno ve cómo crece la recaudación en impuesto a las ganancias porque se la ponen a los trabajadores de vuelta, Sí. crece la recaudación en monotributo y cae el aporte de bienes personales en la recaudación. O sea, claramente la decisión política es que el equilibrio fiscal se construya desgravando a los ricos para seguir postergando a los jubilados, que es bueno decirlo. Vienen en una situación de deterioro franca desde que comenzó el proceso institucional en la Argentina. Sí. Nunca se ha resuelto este problema y en este caso lo están llevando al extremo, ¿no? Sí, seguro. Ahora, esto que vos decís, bueno, y pensando en el presupuesto 2025, ¿no? Que bueno, tuvo una presentación, digamos, para los medios que, bueno, que en definitiva tuvo, digo, más allá de digamos, el bajo rating que tuvo en el momento, tuvo mucho rebote después en los medios, en las redes y demás. Ahora, este presupuesto va a seguir profundizando esto que vos planteás. Es bueno el punto porque estamos frente al primer fracaso del panelista de televisión devenido en presidente, que otrora tenía éxito en materia televisiva, Sí. eligió el prime time en términos de hora a pico en materia de televisión. Sí, es que es el horario de los programas políticos claro, del domingo. Y en realidad la gente apagó el televisor.
Entonces, y esto es un signo interesante porque también esto coincide con procesos de declive de la legitimidad del gobierno y de la figura del presidente, que me parece que es un dato importante. No es que no haya malestar, el malestar crece con las políticas que se aplican. Pero efectivamente, digamos, la discusión del presupuesto tiene dos partes. Uno, lo que dijo él, que es el mensaje a los acreedores diciéndole: yo voy a hacer todo para pagar deuda. Sí. El único objetivo del presupuesto es garantizar los pagos de deuda. En función de esto se organiza el gasto. Sí. El gasto en función de la sociedad argentina es lo que resta después de pagar. Y por otro lado está lo que presentaron. Que lo que presentaron es como un presupuesto para la gilada, porque en realidad lo que hacen es un conjunto de inconsistencias en donde dicen cosas que no tienen asidero. Dicen, por ejemplo, que vamos a terminar el año con una inflación del 104% cuando ya estamos en el 95% hasta hoy. Y donde vos tenés... están calculando que va a ser el 9 de acá a fin de año. No, están calculando que va a ser el 1,2% por mes. O sea, este mes que estamos nosotros acá va a dar 1,2 la inflación. Cuando en realidad venimos con un promedio de 4,2% desde mayo. Y donde no hay ningún cambio en la política económica que indique que vamos a ir a bajar abruptamente a 1,2% mensual. Bueno, está comprobado que la recesión por lo menos genera un freno. Claro, pero la recesión que se viene manteniendo... Digo, por ahí el año que termina provocando en la economía termina siendo más grande, pero frena la inflación, la frena. No, en realidad no es que frena, desacelera la suba. Y efectivamente la recesión es el control antiinflacionario que este gobierno eligió. Ahora, esa recesión más el mantener fijo el tipo de cambio y, digamos, son los dos mecanismos que viene aplicando el gobierno desde mayo y, sin embargo, no puede bajar por debajo del 4%. No hay ninguna razón para suponer que del 4 vamos a ir al 1,2 en el mismo mes. Y además se plantea que todo el año que viene la inflación va a ser del 18%. Sí. O sea que hay una subestimación muy clara del tema de los precios. Y al mismo tiempo se está planteado en el presupuesto que vamos a crecer el 5% por crecimiento de los salarios y el empleo. O sea, es una especie de mundo de Alicia en el País de las Maravillas, en donde se sobreestima el crecimiento, se subestima la inflación y se presenta un escenario que nada tiene que ver con lo que dijo Milei. O sea que Milei le dio un mensaje a los acreedores: miren, yo voy a garantizar los pagos de deuda. Lo que presentó es un presupuesto que no tiene consistencia alguna y que el Parlamento razonablemente debería rechazar para, en todo caso, pedirle al gobierno que mande algo que tenga que ver con la política. Es más, ¿qué pasaría si el Congreso rechaza el presupuesto? El Congreso tiene toda la autoridad para hacerlo, o sea, no Está bien, pasaría pero nada. Supongamos que lo rechaza y llegamos al 2025 y no tenemos un presupuesto aprobado. El Congreso puede puede rechazarlo y reclamarle que vuelva a presentarlo. Que vuelva a presentar un presupuesto que se ajuste y que tenga la consistencia que tiene que poner, y el presidente debería hacerlo. Bueno, convengamos que no es una persona muy flexible. No, pero por eso mismo, como no es muy flexible, lo que tiene que hacer el Parlamento argentino es quebrar esta política. Y este es el problema que tenemos hoy. Porque lo que está pasando con los jubilados, así como lo que está pasando con las universidades, es porque hubo un proceso de cuestionamiento social y la representación institucional no responde. Y de repente, entre los 80 y pico que hay, están varios que hace un mes votaron a favor de la ley de los jubilados y ahora se dieron vuelta y votaron otra cosa. Del mismo modo que cuando masivamente la gente se manifestó en favor de la universidad, se presentó el debate del presupuesto universitario y no hubo quórum. Ahora salió una ley de financiamiento universitario. Vamos a ver... Ya dijo que la va a vetar. Él dijo, pero eso no cabe la menor duda. El tema es que hacen los que apoyaron esa ley. ¿Van a hacer exactamente lo mismo que hicieron ahora? En realidad está jugando con la casta. La casta que él supuestamente denunció es la casta que hace posible que esto se lleve adelante. Bueno, es la que le permite el juego. ¿Vos pensás que hubo una Banelco como en su momento en el 2001 con la reforma laboral? Mirá, hay un elemento importante que viene de la mano de todo esto que estuvo
que está en debate en estos días, que es un rechazo de un decreto, el decreto de los fondos reservados de la CIDE. Sí, que igual ya se lo gastaron casi todos. Bueno, lo que aparece en el presupuesto del Ministerio de Economía es que esto fue gastado. Ahora, ayer, en la conversación que hubo en la Comisión Bicameral de Inteligencia con el responsable de la CIDE, dice que no gastó nada. ¿Y entonces? Él dice que no gastó nada, pero sin embargo figura gastado. Con lo cual es como que constituyeron un fondo ilegal para poder administrar recursos sin control de la Bicameral de Inteligencia. Entonces, efectivamente estos señores manejan recursos por fuera de todo tipo de control en función de llevar adelante estrategias similares a la Banelco. Desconozco si funcionó o no, pero realmente es muy extraño el caso de diputados que además no tienen ningún tipo de inserción territorial, no son diputados que dependan de gobernadores, que efectivamente muchas veces canjean el apoyo político por algo para alguna cuestión para la provincia. Acá estos señores no tienen nada que ver con ningún gobernador. Estos señores tienen que ver consigo mismos. Así que claramente la sospecha sobre la posibilidad de que haya existido algún tipo de recurso es indudable que es algo que está atravesando a la propia Unión Cívica Radical. Por eso están discutiendo la suspensión o la expulsión de este varios tipo de personajes, ¿no? Sí. ¿De esto hay alguna denuncia por el tema del gasto de los fondos? ¿Pensá que va a haber? Nosotros presentamos una denuncia y le estamos exigiendo a la Comisión Bicameral. Yo hablé personalmente con Martín Lustó, hablé con la vocal de la comisión, Mariela Coleta, y lo presentamos también ante Leopoldo Moró y formalmente ante la comisión, porque claramente primero es imposible que hayan gastado esos fondos. ¿Cuánto eran? Habían recibido 100.000 millones de pesos como fondos reservados y gastaron teóricamente 80.000. Pero en realidad los gastaron en apenas un mes. Si vos tomás el funcionamiento de las cuentas del Estado... O sea, en un mes gastaron 80.000 millones de pesos. Okay. Lo cual es imposible, porque el Estado para gastar eso tiene que cumplir una serie de pasos. Vos un gasto tenés que primero comprometerlo, después tenés que buscar los proveedores, tenés que seleccionarlos, tienen que prestar el servicio y vos tenés que establecer, el funcionario de turno tiene que establecer que ese servicio fue bien prestado. Y sin embargo hicieron todo esto en un mes. Bueno, por ahí ahora, son muy ejecutivos. Es imposible hacerlo en ese tiempo. Acá hay o malversación de fondos, o hay falsedad ideológica, o hay administración fraudulenta. Este señor fue a la bicameral, citado por la bicameral, y dijo que lo que figura como gastado no se gastó. Con lo cual la CIDE le habría dicho al Estado argentino, al Tesoro, que pague algo que no se pagó. Bueno. O sea, claramente constituyó un fondo ilegal. Esto forma parte de la estrategia de organización de un sistema autoritario y represivo que tiene como objetivo disciplinar por diferentes mecanismos. Así que nosotros vamos a seguir presentando. La Bicameral de Inteligencia no debería en el Parlamento quedarse conforme con esta explicación. Este señor, claro, o sea, porque o miente el señor al decir que los fondos están, o le mintieron al Estado y en realidad le hicieron registrar un pago que efectivamente no existió. O el registro está mal o es incorrecto lo que él está diciendo. A alguien, en algún lugar está la mentira y concretamente lo que hay acá es un delito de falsedad ideológica, con lo cual este señor debería renunciar. Del mismo modo que la ministra Bullrich, después del operativo y con el tema de la nena de 10 años rociada con gas pimienta, esta señora tendría que irse del gabinete.